siempre estaba dentro de mi casa, ahí, y mirando siempre a las mujeres que pasaban por la calle. ¿Las desviste con los ojos? Ahí por la calle, porque eso a mí me enferma. Un día se estaba estimulando sexualmente. ¿Y te gustó? Era como una fantasía que se me empezó a despertar. ¡Azúcar! Sí, se disfrutó muy rico. Hicimos la Asociación de Masturbadores Anónimos. ¿Qué tú haces con la mano en el bolsillo? Usted tiene unas piernas pues, deliciosas. ¿Qué piernas? Si a mí no se me ven las piernas. Pero no me imagino en mi mente, doctora. Cuando teníamos relaciones, él me pedía siempre que tuviéramos fotografías. Se está ganando plata con esas fotos íntimas tuyas. Exactamente, doctora, los ha subido y realmente están destruyendo mi carrera. Puede ver la doctora Polo que dice que yo tengo todo derecho sobre fotografías y videos de ella. ¿Por qué estás usando fotos de la intimidad de ustedes para tú lucrar? Todo es un negocio, ¿no? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta griego Sófocles dijo: solo el tiempo muestra al hombre justo, mientras que al perverso se le conoce en un solo día. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Lo mío es un problema matrimonial. Yo estoy cansada. Este hombre tiene una mujer en su casa y lo pasa gastando energía en la calle y yo ya no quiero más. Yo soy un terrorista del sexo. Yo quiero dispararle a todas las mujeres. 3 misiles. Ok, vamos a ver acá. Claudia, estás demandando a tu esposo Delfín. Delfín. Bien, Delfín salió, doctor. Ajá, ¿qué Delfín es este? Ok. Explícame tu demanda y lo que exiges para resolver este conflicto. Primero, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo a demandarlo a él es mi esposo hace 8 meses. Y mi petición radica en que yo quiero que a él se le obligue a tomar un tratamiento psicológico porque él tiene algo muy delicado o que me den el divorcio. Si él no accede a un tratamiento psicológico, yo no quiero más continuar al lado de este hombre. Pero eso es gozar. ¿A ti no te gusta la gozadera? No, ¿cuál gozadera? Doctora, le voy a explicar. A ver, le voy a explicar lo que pasó y cómo es la historia para que usted entienda. A ver. Sucede que cuando nosotros nos conocimos de una forma muy particular. Me da un poco de vergüenza decírselo, pero bueno, de todas formas, todas las mujeres tenemos como una fantasía o algo por lo que no sé, por lo que pretendimos pasar algún día y me pasó a mí con este hombre. ¿Te gusta? Cuando yo llegué a este país, me gustaba, claro, como a todas las mujeres nos puede gustar que nos complazcan y que nos consientan y que nos quieran. Pero sucede que cuando yo llegué a este país tenía que caminar de mi casa a la estación del bus 3 cuadras. Todos los días caminando, un día empecé a sentir y a ver un carro que me seguía. Yo pensé que era casualidad, ya era muy seguido, todos los días el mismo carro. Bueno, yo dije que es algún admirador o algo así, pero nunca me daba la cara, nunca bajaba el vidrio del carro. Un día bajó el vidrio, abrió la puerta y se estaba estimulando sexualmente. ¿Y te gustó? A mí, no, o sea, doctora, no fue que me gustara, pero no fue que me... No le digo, le digo la verdad. Mira, le digo la déjame verdad. contarte algo. Tu confesión es... cualquiera la oye y dice, ay, pero ¿cómo te puede haber gustado eso? Pero No, yo es que es curiosidad, te entiendo. Porque él te trabajó, te iba persiguiendo y te trabajó De la alguna cabeza. forma tenía curiosidad por saber. De alguna forma, doctora, era ¿Te gustó normal contigo? que yo viera el hombre todos los días haciéndome como a cacería, como el acecho, y cuando él bajó, abrió la puerta del carro y yo lo vi, yo me quedé, yo me sorprendí, pero no me asusté y yo seguí derecho. Ok. Así siguieron pasando 3, 4 veces y un día, pues me acerqué a ver qué era lo que pasaba y ¿Ahí bueno, te ve? sí.
Bueno, no me dio temor porque yo dije, bueno, una persona que está haciendo esto casi un mes, yo digo, pues no es peligrosa porque de todas formas... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mire Pues, la doctora, tenía lógica de curiosidad, ella. era como una fantasía que se me empezó a despertar Claro. alguna parte sexual que uno tiene y todas las Y él mujeres luce- tenemos y él eso. luce como inocentón, Sí, yo así, pensé que era un hombre gordito, bueno. jovial. No luce como amenazante. Doctora, lo que pasa es que Pero a le mí me gustaba, despertó como gustaba. mucha pasión ver ese hombre haciendo eso por mí todos los días. Claro. Entonces, bueno, lo tomé como... Pasó la primera vez, pero no vaya a pensar usted que tuvimos relaciones sexuales. Fue un juego que empezó a convertirse en algo que me gustaba, que se hacía a diario, pero Ahí era está. un juego. Ahí Sí me está, gustaba. pero te gustaba. No, yo no voy a decir que no, por eso llegamos hasta casarnos, doctora. Y tenía Sucede orgasmo también. que sí, no lo voy a negar, eso es innegable, soy una mujer, siento. Ok. Pero es que las cosas pasaron de un plano de juego, de disfrute, de placer. Nunca antes de casarnos tuvimos relaciones sexuales, como tal relación sexual, porque dije, esperemos a que nos casemos, ¿sí? Como quería hacer esa parte conservadora y a pesar de que fue muy loco conocernos y fue tan pasional y todo tan excitante, te esperamos. Azúcar. Sí, se disfrutó muy rico. Pero doctora, ahí donde usted lo ve que dice tanto azúcar, esperemos que usted entienda que no hay azúcar. A ver. Llegó la noche de luna de miel, no hay azúcar, ni miel siquiera. Llegó la noche de luna de miel y usted no me creerá que sabe que me tenía preparado un traje de oficinista para que yo me lo pusiera y saliera a caminar por la calle. Claro, sus fantasías sexuales. Listo, yo se lo complací, me pareció, dije, pero doctora, caminé 3, 4 cuadras. 3, 4 cuadras, doctora, qué frustración. Usted En la esperando noche que de pase luna algo de en su miel. casa. Espéreme, y llego a la casa y adivine, polvo de gallo. El señor ya se había hecho en sus pantalones. Para el bosquecito, ahí, No el había bosquecito, hecho- la caperucita no fue roja. capaz de porque hacer yo soy nada de su enfermo. luna de miel. O sea, no pudo tener relaciones sexuales contigo. Polvo de gallo, doctora. Él solo con mirarme, no sé, él tiene un problema grave. Solo con mirarme Es que la eso noche es que eso porque es yo tenía el traje es que eso es lo puesto, más rico, ver listo, caminando por el pero no fue capaz bosquecito de hacer oscuro. nada en la casa Eso conmigo. es O riquísimo. sea que tú, corriendo Doctora, de frustrada. trillito. Espérate, gordito, Este espera. Espera, por favor. Mire, doctora, tengo 8 meses. 8 meses de casada. Usted entiende que a una mujer 8 meses de casada, está en plena luna de miel, el marido no le cumple con nada. 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 Y doctora, para colmo de males, lo he encontrado siguiendo a otras mujeres. Eso es mentira. Haciendo y no lo tienes mismo, es pruebas un de eso. cochino. Eso es mentira. Lo tengo pruebas que mis ojos lo han visto y tengo eso. O sea, yo estoy... O sea, o él se arregla porque él es un buen hombre, pero tiene ese defectico que sale a... No, Es que, o es sea, que eso no... es una forma de gozar, de tener el sexo. Estoy cansada de eso. Estoy A las cansada. 3 de la mañana, Es eso que es erótico. Sale a las 2, 3 de la mañana, sale solo en el carro. Sale a las 2, 3 de la mañana solo en el carro, un pervertido que es, a buscar cómo, y llega con los pantalones. Uy, O sea, eso es una- ustedes no han tenido Nada, una doctora, relación. nada. Yo necesito que mi marido me toque, que mi marido haga algo y Porque nada, no ha habido nada. Ay, doctora, por Dios, nada, nada. Pero él no funciona Pues, de doctora, otra funcionó manera. por fuera. No No funciona de otra manera. No funciona. Ok. Hacemos un corto receso y a la vuelta, Delfín responde a la demanda. A ver, cómo nada. No se vayan. Hicimos la Asociación de Masturbadores Anónimos. Por favor. ¿Ok? Así Qué va por la atrevidos. calle y tiene un deseo incontenible de abrir su bragueta, llámenos. Llámenos. 578. ¿Sabes lo que es 69, Ok. verdad? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas